gustaría empezar preguntándoos cómo os quedáis cuando recibís esta propuesta de que se está haciendo el caso Asunta y vosotros. Pues con un reto por delante bastante importante y una responsabilidad importante, y en este caso pues con la oportunidad que se nos da a la hora de interpretar los personajes, pues es una oportunidad también de poder contar unos personajes interesantes y crudos para nosotros como actores, ¿no? Es de esas ocasiones en las que cuando lees una noticia o ves la serie dices, a mí me gustaría haber estado ahí, ¿no? Y cuando te toca, pues te toca en este caso hacer un proyecto como el caso Asunta, de entrada es muy apetecible. Y luego sabes que estás en muy buenas manos, ¿no? Yo siempre digo que el guión es la mitad del trabajo. Y cuando está bien escrito y con unos personajes tan bien construidos, unos ficcionados, otros basados en la realidad, pues es un proyecto muy apetecible. Yo decido aplazar una operación quirúrgica y la aplacé un año. Tenía que extirparme la tiroides y dije, yo no me puedo perder esto. Así que hablé con el cirujano y me dijo, no lo proponga mucho. Y lo pospuse. Hombre, yo no soy Javier, a mí no me salen tantas cosas, chaval. No soy tan bueno ni como María. Así que tengo que aprovechar. Claro. Vuestros personajes son una parte más ficcionada, no como el matrimonio protagonista. ¿Eso ayuda, el saber que el espectador no tiene a alguien real con quien compararos? Ayuda y no ayuda, ¿eh? Porque a veces tienes un modelo. A mí cuando me tocó hacer de Ubiña tenía 100.000 vídeos para preparar el personaje, gente con la que hablar. Y aquí tienes que crearlo tú. Con lo cual vas más libre, pero tienes menos donde echar mano. No sé. Es que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que acabas de decir. Decías, No, pero totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Exacto. En cualquier caso es una responsabilidad, porque tienes que estar apoyando también a esa pareja protagonista que tiene un marrón. Tanto Candela como Tristán, ¿no? Sí. Pero es un marrón que, como dice Carlos, ellos parten, no diría con ventaja, No. porque hay cierta desventaja. Van a estar más en el ojo del huracán, ¿no? El foco va a estar puesto y de qué manera sobre su trabajo. Y también la cosa de poder tener la opción de poder contar el personaje, digamos, lo que rodea a este caso tan tremendo que también era real, aunque no tengamos ejemplos con imágenes, pero el pueblo y estos personajes lo vivieron tal cual, son personajes reales, y nosotros pues la responsabilidad a la hora de tener que crear estos personajes, hay una doble responsabilidad a la hora de ser fiel a una humanidad, a no perder la humanidad en ningún sentido, en ningún personaje. A todos los personajes le tenemos que dar humanidad, pero a la hora de contar un personaje de una historia real y que están más ficcionados, que no tenemos tantos ejemplos, pues sí creo que es una responsabilidad contar en todas las tesituras que se pudieron encontrar todas las personas que estuvieron alrededor de este caso, incluso el pueblo como espectador. Luego también vuestros personajes tienen, pues para ver otro contrapunto de relaciones padre-madre con hijos. Quiero saber, bueno, que contéis un poquito el caso de cada uno de los personajes y luego también cómo afecta vuestro estado familiar con la investigación del caso. Está muy bien visto eso por tu parte, ¿eh? No todo el mundo lo ve. Es verdad. Sí. Y se agradece. Porque yo creo que la serie incide mucho en eso. En muchas maneras de ser padre, o de querer serlo, o de querer ser madre. Y creo que hay muchas visiones sobre ese asunto. No solamente los de la pareja protagonista, sino las de Javier con su padre, las mías con mi nieta, la de él, ella con su novio y su querer ser madre. Y creo que esa es una de las claves a la hora de entender la serie. Y lo has visto bien, está bien eso. Sí, a la hora de contar una historia real, hablamos de la vida in situ, ¿no? Y la vida, pues eso, nos enfrentamos continuamente con la muerte y con la vida. Entonces se tienen que cortar, para que esté toda la realidad, tiene que estar todo eso en el tintero. Es una lectura muy atractiva, yo creo, y muy, en ese sentido, muy inteligente por parte de los guionistas, porque no solo se pone el foco en
en el caso en sí, por un lado, humanizan al resto de personajes, que no están las 24 horas con esa historia en la cabeza, que parece que sí, sino que también se da otro punto de vista que hace que al espectador también se coloque en ese lugar de padre, de madre, de hijo, en el caso del personaje que yo interpreto, con un padre con Alzheimer, ¿no? Luego, no sé si podéis contar así alguna anécdota de escenas surrealistas que os pasen por la cabeza. Hay un momento que, por ejemplo, tu personaje, pues es la primera conversación que tiene con Rosario cuando está detenida, que yo creo que también nos ayuda. Sois un poco el espejo del espectador de poner caras y unas reacciones es que no me puedo creer esta situación. Claro, de la dualidad que uno siente cuando se enfrenta a situaciones así tan complejas, y en este caso estos personajes tenían que enfrentarse porque tenían la responsabilidad de tener que llevar el caso a un lugar, y juzgar a alguien no es algo fácil. Ellos tienen una vocación profesional y es muy complejo comprender algo así. Entonces, como en el caso del personaje de Cristina, escucha al personaje de Rosario porque le interesa saber el por qué o cómo puede alguien llegar a ese lugar, y si llega, cómo llega, porque realmente es tremendo y es terrorífico el caso, pero creo que buscar la raíz de cómo un ser humano puede llegar a todo eso es parte del proceso de aprendizaje para poder evitar que sea algo que se practique, vamos. Es brutal esa escena. Sí, brutal. Es muy brutal. Yo tengo muy presente la escena de la detención, cuando tengo que detener a Rosario, muy a mi pesar, ¿verdad? Porque es la orden del juez y el juez manda. Muy a mi pesar la tengo que detener. Y llego allí y de repente me encuentro con que Candela hace lo que quiere y viene hipercariñosa, y es una situación tan enormemente embarazosa para mi personaje y para mí, que, bueno, yo no sabía qué demonios hacer, y supongo que este señor tampoco sabía qué demonios hacer en ese momento. Fue muy especial rodar eso. Supongo que será interesante para el espectador, por lo menos para mí lo es, que los encargados de la investigación, que son ellos, junto con el juez, tengan tres puntos de vista tan diferentes de lo que acontece. Y creo que eso es interesante porque no manipula al público, sino que abre diferentes puertas y el espectador se queda con diferentes puntos de vista y lecturas, que será el mismo el que decida cuál está más cercano a lo que él piensa que puede ocurrir. Es uno de los aciertos de la serie, yo creo. Sí, es verdad que cada uno tiene, en el caso del juez, yo creo que es el que más claro tiene el veredicto desde el principio. Bueno, le interesa también que sea así, ¿no? De alguna forma. No por acabar cuanto antes, sino que en las primeras horas, que son vitales, hay muchas contradicciones entre ellos, hay muchas preguntas que flotan en el aire y que ellos no saben responder, con lo cual ve claro que y hay indicios que apuntan sobremanera que pueden ser... Son los primeros sospechosos y quizás sean los responsables de la muerte de la niña, con lo cual no deja escapar esa vía. La responsabilidad, en este caso, del cargo, ¿no? Supongo que ellos no lo tienen tan claro. No, claro, pero hay una responsabilidad y hay un lugar que tiene que ocupar y que tiene que defender. Por eso es importante contar la humanidad de cada uno de los personajes y ver desde qué punto parte, porque para ninguno de los personajes, ni para, en este caso, para nosotros dos, sino para el juez, no es fácil. No es fácil tomar esas decisiones y tener esos puntos de vista. Todos se implican y todos de alguna manera tienen una dificultad a la hora de... Entonces, eso creo que se cuenta muy bien. No creo que lo tenga nadie tan claro, sino que todos tuvieron que estar al pie del cañón y no era un lugar fácil para nadie, ¿no? Sin perder de vista que luego se convierte en un caso mediático. Claro, no es lo mismo trabajar desde la privacidad o la intimidad en un pequeño pueblo, que ellos no son conscientes de lo que ocurre hasta pasadas unas horas y ven la envergadura del caso y eso afecta y de qué manera a las investigaciones. Eso se ve cuando la calle está invadida de gente insultando, gritando, ¿no? Totalmente, pues nada, que muchísimas gracias y enhorabuena por la serie. Gracias, muy amable.